Bueno, hermanos, tengan buenas tardes. Es una alegría para mí poder estar con ustedes después de haber compartido la entremesa y poder compartir ahora este tiempo. La verdad, mi corazón se hincha de alegría. Mi intención, hermanos, es poder seguir con lo que el pastor ha empezado, Jorge, hablarles acerca de las doctrinas de la gracia. Para eso, hermanos, voy a pedirles que oremos al Señor, que sea Él hablando a nuestro corazón. Y así como veníamos cantando, el final de este himno, ese verso pueda verse reflejado cuando termine de exponer estas lecciones y podamos decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Ese es el propósito que tienen estas doctrinas, reflejar el carácter y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, hermanos, necesitamos la guía de su Santo Espíritu para que nos asista tanto a ustedes como a mí, yo exponiéndoles esta verdad y ustedes recibiendo esta verdad como esa semilla que ha de dar fruto en su tiempo. Así que oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder escuchar y aprender tu palabra. Ruego, Señor, tú puedas ayudarnos a poder, Señor, recibir con mansedumbre, con amor, todo aquello que tú tienes para con nosotros. Si bien, Señor, podemos conocer algo de ti, reconocemos que verdaderamente no conocemos nada. Mas, Señor, en esta tarde, quiero que tu Santo Espíritu me ayude a poder yo guiar a tus hijos y a la vez, Señor, poder ser todos instruidos en estas verdades. Todo esto ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, comprender cuál es la base de nuestra teología es fundamental para la vida de un cristiano. Porque si éste no conoce en qué basa su fe, su creencia, no podría tener razón de ser y existir. Ahora, si eso es así para un cristiano, ¿cuánto más será para una iglesia? ¿Y cuánto más importante debe de ser para una misión que está queriendo establecer su fe, su doctrina? Es por eso, hermano, que hoy nos vamos a dar con la tarea de poder seguir hablando acerca de las doctrinas de la gracia. Hablar acerca de lo que la iglesia cree y debe de creer en base a lo que la palabra del Señor dice. Y esto es muy interesante, hermanos. Para poder llevar a cabo esta labor, nosotros debemos de hacer un estudio, un análisis de cómo el hombre se encuentra delante de Dios. Imagínense si usted va al médico y le pide que le haga un análisis completo de su vida, de su salud, tanto psicológica, vamos a decir, sus afecciones, su corazón, todo aquello que tiene que ver con su vida. Usted debe de esperar que el médico le dé un análisis certero tras los estudios que ha hecho. Pero ¿qué tal si este no tiene especialidad en nada de eso y simplemente le dice tienes un dolor de cabeza que se cura con una aspirina? De seguro usted va a salir contento, pero al final de sus días o en el transcurso de ese tiempo va a terminar defraudado, porque va a ver que las afecciones que usted tenía nunca han sido expuestas por el análisis y menos por este médico. Así que lo que va a tener en el caminar va a ser desesperanza, tristeza, agonía y dolor. Hermano, eso es lo que la palabra del Señor pretende hacer. Desde que se ha dado al hombre por la voluntad de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo tiene como fin mostrarnos una radiografía, un análisis completo de cómo se encuentra el hombre. Pero eso no sería posible si no nos basamos en aquellos grandes estudiosos médicos que de alguna forma han sabido escudriñar y hurgar en la palabra del Señor. Así que, hermanos, habiendo dicho eso, me voy a dar a la tarea de poderles explicar un poco acerca de cómo se fundamentan estas doctrinas de la gracia, también conocidas como los puntos del calvinismo. Pero preferimos decir que son las doctrinas de la gracia, ya que no creemos únicamente en lo que Calvino decía, sino lo que enseñaba a raíz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo de entrar en el contexto histórico, hermanos, para que usted pueda comprender. El contexto histórico es tan importante porque nos va a llevar a comprender cuál debe de ser la manera práctica de llevarlo a nuestra vida. Hermano, estas doctrinas de la gracia no se ven sino como la respuesta ante los arminianos.
Es muy interesante, hermanos, y tal vez alguno de ustedes ha escudriñado y ha leído que esto se ve a raíz de una protesta en Holanda. Los arminianos presentan, de alguna forma, 5 postulaciones ante lo que Calvino enseñaba. Y es interesante, hermanos, que el hombre más prominente a lo largo de la historia es Calvino. Si bien nació muchos años después de Lutero, Calvino fue un hombre bendecido por Dios. Le dio la capacidad de poder sintetizar las doctrinas que están en la Escritura para que hoy nosotros las tengamos. De la misma forma, era un prolífero escritor. Ha dejado muchos comentarios que sirven hasta hoy a muchos de los cristianos. De igual forma, era un hombre apasionado por las misiones, ya que en el siglo XV él ha instituido una universidad, y antes de ser eso, una academia en Ginebra, para instruir hombres. Se dice que después de la primera década, alrededor de 1,600 hombres han sido preparados en la Academia de Ginebra de Calvino. Y esos han sido devueltos a sus países natales para que puedan plantar iglesias. Y dentro de esos está uno de los más conocidos, John Knox. Este hombre ha servido de mucha labor a que la extensión del evangelio se realice en su nación. De la misma forma, para ese mismo tiempo, años después en Francia, dice que había una iglesia, la única reformada que se establece. Pero después de unos 12 años, creo, si no me equivoco, dice que hay más de 2,000 iglesias establecidas y plantadas. Qué gran alegría, hermanos, para ver lo que un hombre ha hecho y aún a pesar del tiempo, hoy nos sigue sirviendo de beneficio. Y es ahí donde sale a resurgir este hombre, Jacobo Arminio, un estudiante de la Academia de Ginebra, un hombre que ha estudiado el calvinismo, pero que cuando llega a su tierra decide de alguna forma estudiar más a fondo, porque no estaba de acuerdo con lo que enseñaban estas doctrinas. Es así que este hombre busca postular algunas ideas que van en contra de lo que Calvino decía. Pero eso no se da a conocer sino es hasta años después de la muerte de Arminio. Algunos de sus estudiantes son los que de alguna forma presentan una queja a las iglesias de Holanda. Y les dicen, nosotros no creemos esto, no creemos en la predestinación. Tenemos problemas con esto. Y ellos lo hacen al presentar estos 5 puntos. Ahora, hermano, es interesante que los 5 puntos del calvinismo, como lo conocemos hoy, no viene por originalidad de Calvino ni de sus estudiantes, sino viene como respuesta a lo que los arminianos, de alguna forma, postulaban. Así que, hermano, eso nos debe dar paz, ya que no fue ni Calvino ni los hombres que gestaron esto, sino fue la providencia de Dios para que nosotros hoy podamos tener estas verdades que nos son de mucha ayuda. Pero, ¿qué postularon ellos? Ellos postularon estos puntos: la elección condicional, la expiación universal, la depravación parcial, la gracia resistible, la posibilidad de caer de la gracia. Ahora, hermanos, eso nos debe de llevar a reflexionar. ¿En qué? Que lo que ellos postulan no se alinea con lo que nosotros hoy comprendemos en la Escritura. Y como es de suponerse, hermanos, las iglesias de Holanda, de alguna forma rápida, han contestado a eso y han postulado a raíz de un largo tiempo, por lo menos 1 año y unos meses, una respuesta a estas objeciones que presentaban los arminianos. Eso se desarrolla en Dort, una ciudad de Holanda, y es más conocido como los cánones de Dort, la respuesta a los calvinistas, o a los arminianos mejor, para que estos puedan de alguna forma ser contestados con la verdad del Evangelio. Eso, hermano, nos lleva a nosotros a ver que Dios en su providencia también se ha bastado de hombres para que estas verdades puedan llegar a nosotros. Pero, ¿qué postulan estos hombres? ¿Qué postulan los cánones de Dort? Ha sido tan importante, hermanos, que hasta hoy sigue razonando y de alguna forma haciendo eco en nuestra mente de lo que la palabra del Señor dice. Todo lo contrario a lo que los arminianos decían. En primer lugar, la elección incondicional, la redención particular, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Ahora, hermano, de la misma forma, debo de decirle que para sintetizar esto, estos hombres, y no se sabe quién fue, han sintetizado esta palabra tulip, haciendo un acrónimo de esta. Pero no se sabe quién lo ha usado y cómo ha sido.
pero lo que sabemos que hasta el día de hoy, después de muchos siglos, sigue resonando en nuestras mentes y en el mundo reformado, como la base para nuestra fe en cuanto a lo que Cristo ha hecho. Ahora, hermanos, yo sé que han visto acerca de elección incondicional, y lo que yo voy a hacer, hermanos, es irme directamente al segundo punto, pero sin dejar de lado que Dios tiene el control de todo lo que hace en la vida del hombre. Para eso, hermanos, yo quiero que por un momento, únicamente por un momento, nos pongamos los anteojos de los arminianos. Solamente por un momento. No pretendo que se los queden, no pretendo de que sigan con eso, no, pero es necesario ver esas dos partes, porque si no, ¿contra qué comparamos? ¿Cómo hacemos la símil? ¿Cómo decimos esto sí y esto no? Pero para poder empezar, hermanos, cuando hablamos de la redención particular, y es que vamos a tomar el orden que se toman en los cánones de Dort para poder hacerlo, nosotros debemos de decir, ¿qué decía entonces la Reforma como respuesta a esto? Lo que decía la Reforma es que solamente Cristo es quien puede elegir y puede llamar a los hombres. No hay otra forma en la que resulte así. El primer punto, hermanos, es que yo quiero que veamos, es que el sacrificio de Cristo es parte del plan redentor que Dios ha establecido desde la eternidad por su libre misericordia y voluntad. Ahora, hermanos, nosotros somos una misión bautista reformada, confesional. Es muy interesante, hermanos, recalcar eso, y es muy interesante que usted lo sepa. ¿Por qué? Muchas veces a los bautistas reformados se los acusa de no ser reformados. ¿Por qué? Porque no bautizamos niños. Ese es uno de los puntos que usan nuestros hermanos presbiterianos. Pero ¿por qué decimos que somos reformados completamente? Para esta labor, hermanos, voy a tomar los cánones de Dort, voy a leerlos simplemente porque son largos y voy a compararlo con lo que dice nuestra confesión de fe. Así vamos a ver si estos dos verdaderamente dicen lo mismo. Y así podemos decir, verdaderamente nuestra iglesia, nuestra misión va a ser reformada desde adentro, porque definir estos términos van a ayudar a que nosotros podamos elaborar concreta y llanamente aquello que el Señor nos está llamando a hacer. Bueno, ¿qué es lo que dicen los cánones de Dort? En el capítulo 2, en el punto 7 de los cánones de Dort, dice esto, acerca de la redención particular. Porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esta misma labor llevarlos a la infalible salvación. O sea que no hay forma en la cual el hombre pueda hacer algo si no es Dios. Pero ahora veamos qué dice nuestra confesión de fe. En el capítulo 3, el párrafo 6 dice, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para que por ello, tanto los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo eficazmente, llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Una vez más, hermanos, lo que observamos poniendo a los cánones de Dort y la confesión bautista de fe es que son iguales, definen la misma cosa. Así que no hay objeción para nuestra fe en cuanto a nuestra adhesión a la tradición reformada. Eso es lo primero que debemos de saber. Pero ahora, hermanos, ¿qué es lo que dicen los arminianos en cuanto a esto? Ellos dicen que hay una expiación universal. Eso se conoce en este tiempo como universalismo. Los arminianos enseñan que el sacrificio de Cristo fue ofrecido por todos los hombres del mundo y le dan la redención y alcance universal a cada uno de aquellos.
que ha muerto o vive. Ahora, hermano, esto es interesante. ¿Cómo puede ser esta elección tan grande? ¿Cómo puede ser esta redención universal que abarque a todos los hombres dentro de la historia? En primer lugar, hermano, esto va a llevar a que nosotros hagamos unas preguntas. Si la muerte de Cristo ha sido para todos los hombres, hay algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué ha muerto Cristo? ¿Para qué ha muerto Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? Y la segunda parte de esta pregunta nos va a llevar a responder, ¿cuál es la identidad de aquellos que han muerto con Cristo y son de Él? Es muy interesante, hermanos, que los arminianos dicen que esta salvación es para todos aquellos que profesan fe de labios. Pero lo que nos muestra la Escritura es que no todos han sido elegidos para vida eterna. Lo que nos hace pensar, hermanos, que nosotros tenemos que ver de una manera grata a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero muchas veces no tomamos así esta verdad. Los arminianos de alguna forma dicen que toda aquella persona que de labios para afuera dice, yo creo en Cristo, ha alcanzado la salvación. Pero lastimosamente ellos mismos niegan lo que dicen cuando dicen que estos no pueden seguir con esa salvación, sino es que perseveran por sus propios méritos para poder seguir a Cristo. Ahí vemos que hay una contradicción tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús va a decir en sus propias palabras que Él tiene un rebaño en particular y no todos los hombres de la tierra o todos los que han sido creados por Él. Acompáñenme rápidamente, hermano, con su Biblia al Evangelio de Juan, al capítulo 14, versículo 16. Vamos a responder la pregunta que hicimos. ¿Quiénes son de Cristo? Porque es necesario definir eso. No podemos decir que todas las personas que dicen soy cristiano o soy de Cristo verdaderamente son de Él. Así que es necesario que examinemos este pasaje en esta tarde. Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son de Cristo? En primer lugar, no podríamos responder esto, hermanos, si no fuese Cristo mismo aquel que está diciendo, yo tengo unas ovejas, yo soy el buen pastor. Lo segundo que también debe de llamar nuestra atención en estos pasajes que hemos leído, Él habla de un rebaño. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Eso nos está haciendo notar, hermanos, la intimidad que tiene Dios con aquellos que llama a formar parte de su redil. Y lo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que todas las personas que forman parte de ese redil no son llamadas en ese momento únicamente. Si nosotros meditamos bien en las Escrituras, vamos a poder ver en Efesios capítulo 2 claramente que dice que Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Así que Dios no se ha basado en nada que el hombre pueda hacer para poder elegirlos. Los ha elegido en la eternidad, antes de que tú, yo o cualquier otro hombre hubiese podido hacer o incluso tomar una decisión. Eso, hermano, nos tiene que hacer ver la belleza de la obra de Cristo. Porque muchas veces, hermanos, los arminianos dicen que Dios nos ha elegido porque Él sabía que nosotros íbamos a creer. Ellos muchas veces toman la primera carta del apóstol Pedro y dicen a los que ha predestinado por la presciencia que tenía de ellos, el conocimiento previo. Él los ha elegido porque Él sabía que iban a creer. Él los ha llamado porque Él sabía que ellos iban a obedecer, iban a tener fe. Lastimosamente, hermanos, sabemos que el hombre no puede tener nada. Hay algo que yo debo de decir. Romanos capítulo 3 nos muestra de manera clara. Dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Veneno de áspides hay bajo su lengua. Todos se desviaron a una. Ese pasaje, hermano, es contundente ante lo que los arminianos pretenden enseñar.
Pero nosotros vemos claramente que en este pasaje de Juan, Cristo mismo dice que Él conoce a cada una de ellas. Y esto, hermano, una vez más, debe de llamar nuestra atención. Sabes, hermano, mi interés no es únicamente que tú conozcas estas doctrinas y digas, sí, yo conozco la elección particular o la redención particular. No, sino que veas que tú y yo y cada uno de nosotros ha estado en aquella cruz. Cada uno de nosotros ha estado presente, porque Él lo ha hecho por aquellos que conocía, no por aquellos que iba a conocer. La pregunta es, hermano, si Cristo ha muerto, ¿con qué propósito lo ha hecho? Porque los arminianos dicen que si bien ha llamado a muchos, estos muchos deben de guardar esa fe y cuidarla. Entonces eso nos quiere decir que la muerte de Cristo no ha sido suficiente para salvarnos. Eso simplemente nos ha hecho potenciales para poder ser salvos, o nos ha dado la capacidad de poder llegar, de entrar en una nómina, y si hay posibilidad, alguno será salvo. Pero lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Dice que todos aquellos que de alguna forma han venido a Cristo por su voluntad, tienen la vida eterna, no como ganancia por algo que hayan hecho, sino por el puro amor que de Él sale. Ahora, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, en el contexto no debemos de olvidarnos, ¿a quiénes les está hablando? A los judíos de su tiempo. Y Él les dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y dice, tengo otras ovejas a las cuales debo de traer. Hermano, para comprender, eso es muy interesante. Como los arminianos y otros que son dispensacionalistas, dicen que el Señor tiene dos rediles, dos pueblos, uno judío y otro gentil. Pero lamentablemente no es así. Si nosotros seguimos viendo este pasaje, dice que solamente habrá un rebaño, un grupo de personas de distinto tiempo, en distinta época, redimidos, elegidos por la soberana gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, nos debe de hacer mirar con amor a lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto muchas veces no es bien recibido por los hombres. Muchas veces objetan, reniegan por lo que el Señor ha hecho, porque no comprenden estas verdades. Si usted me puede acompañar al mismo capítulo, pero yo quiero que vea ahora el versículo 25. Habían unos fariseos y unos saduceos que de alguna forma querían respuesta de Jesús. Tanta información que él daba y le decían, dinos tú si verdaderamente eres el Mesías, háblanos, dinos, porque ya estaban cansados de lo que el Señor de alguna forma les estaba diciendo. Y miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Esto una vez más nos da el pie a pensar y a meditar que nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de ese pueblo, hacía una diferencia clara entre aquellos que creían y aquellos que no creían. Hermano, no podríamos decir que todos los hombres que dicen creo en Jesús pueden ser del Señor. Quienes creen en Jesús son aquellos que obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo las conozco y ellas conocen mi voz. Pero no termina el pasaje ahí. Dice, ellas me siguen. Ahora, hermano, es ahí donde quiero también detenerme, porque debemos de ver cuál es la identidad de una oveja, cuál es la identidad de una persona que ha sido llamada, de una persona que ha sido elegida. Pero muchas veces, hermano, no tenemos en cuenta eso. Simplemente un conocimiento de una elección no sería suficiente si no vemos cómo eso debe de verse en la acción. Ahora, nosotros tenemos que meditar. Si verdaderamente el Señor nos ha llamado y Él conoce a los suyos, y nosotros lo conocemos a Él, ¿cuál es la respuesta que debe de haber para con nosotros? ¿Cómo debemos de contestar a estas verdades que estamos escuchando en esta tarde? ¿Cómo estamos viviendo como ovejas del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo continuamente para poder seguir su voz? Hay algunos pasajes, hermanos, que de alguna forma pueden hacer dudar incluso en lo que nosotros somos por la forma en la cual tal vez podemos vivir.
Los arminianos dicen que un cristiano puede perder la salvación. Los arminianos dicen que muchos de los que profesan fe en el Señor tienen que hacer muchas cosas para poder mantenerse en esa condición. Pero lo que nosotros vemos no es qué es lo que hagas, sino es cómo sigues al Señor. No son las obras, sino de alguna forma la obediencia. Y la obediencia no son obras, hermano, en primer lugar. La obediencia es una profesión de fe a Dios por cuanto a aquello que dices haber creído. En segundo lugar, hermanos, yo quiero que me acompañe al libro de Romanos. Y vamos a ver por qué el Señor puede habernos elegido, por qué Dios puede habernos llamado, por qué puede haber puesto sus ojos sobre nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El apóstol Pablo nos deja muy en claro que el hecho de nuestra elección para con Dios nunca ha radicado en lo que nosotros podríamos hacer, y mucho menos en lo que hoy nosotros podemos hacer. Porque aún conociendo grandes verdades, vemos la deficiencia que hay en nuestros corazones a la hora de seguir todo lo que Él nos manda. Entonces, hermano, si nosotros, aún siendo débiles, somos elegidos por Él, nosotros tenemos que comprender, entonces, ¿para qué murió? ¿Simplemente para hacernos conocer verdades? ¿Simplemente para que podamos poner unos cuantos versículos delante nuestro? Saben, hermanos, el propósito de la muerte de Cristo va más allá de lo que nosotros tal vez hoy podemos comprender. La muerte de Cristo tiene como propósito, en primer lugar, restaurar al hombre al plano original en el cual fue creado. La pregunta es, hermano, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue el motivo? La respuesta es por pura gracia, porque no merecía ser creado. Pero ahora, ¿por qué Dios elige y salva al hombre? Por pura gracia, porque aún conociendo muchas cosas, eso no es suficiente para que él pueda llegar a obtener algo de parte de Dios. Entonces podríamos decir que Cristo ha muerto para ayudar al hombre. Cuando el informe llega del cielo y dice que el hombre está muerto en su delito y pecado y tiene pocos días para subsistir o vivir, el Señor lo que hace es mandar al médico de nuestras almas para que nosotros podamos acceder una vez más a ese trono de gracia y podamos tener comunión como en un principio. Pero ¿de qué le sirve al cristiano saber todas estas verdades? ¿Por qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Cómo se ve una oveja o una persona que es elegida por el Señor? ¿De qué le sirve? ¿Cuál es el provecho? Hermano, dice que Él ha ganado un pueblo escogido por precio de sangre. Uno de los propósitos, hermano, es lo que dice nuestro catecismo. ¿Por qué creó Dios al hombre? Para glorificar su nombre completamente y disfrutar de todos o de todas sus bendiciones que Dios tiene. Hermano, el propósito por el cual Dios salva al hombre es para que se cumpla ese propósito, que el hombre glorifique a Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos glorificando al Señor con esta comprensión de esta verdad que tenemos? Saber que somos elegidos nos ha llenado de amor o nos ha llenado de orgullo. ¿Nos ha hecho arrogantes o nos ha hecho hombres temerosos de Dios? ¿Sabe, hermano? Eso es muy importante. Porque si nosotros pensamos que esta verdad nos da autoridad y libertad para poder tomar
de alguna forma nuestra vida como ejemplo, erramos y fallamos. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, al capítulo 5, versículo 21. ¿Sabe por qué? Nosotros no somos el ejemplo para eso. Él ha decidido llamarnos, ha decidido elegirnos y lo ha hecho por puro amor, no para ponernos como estándar o como medida ante otros. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Y mire, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, la justicia de Cristo está sobre nosotros y no hay forma de que eso cambie. Esa justicia que Él ganó no solamente está sobre nuestra vida, sino que nos ha dado la herramienta para poder vivir de manera que le agrade a Él. ¿Y cómo le agrada a Dios que una persona que conoce esta verdad viva? No poniéndose como la medida, sino reconociendo que no tiene ninguna posibilidad en sí mismo de poder acceder a lo que el Señor ha ofrecido. Ahora, ¿cuál debe de ser la actitud, una vez más, al conocer que Cristo ha hecho eso por nosotros? Dice Juan que sus ovejas oyen su voz. Esto, hermano, nos llama a reflexionar cómo tomamos la palabra del Señor, meramente como un tratado que nos informa acerca de la soberanía y el poder de Dios, o hacemos que al oír su voz nosotros podamos ser confrontados para poder mirar todo lo que nosotros no somos, aún conociendo la verdad. Es, hermano, la manera en la cual únicamente podemos medir eso viendo la Escritura. ¿Sabe? Hay algo que decía Calvino, que cada vez que miramos a las Escrituras no debemos de ver lo mejor de nosotros, sino debemos de ver la vergüenza que hay en nosotros. Porque no podemos alcanzar nada de lo que el Señor da por cuenta propia. En primer lugar, hermano, ¿cómo sabemos que escuchamos su voz? Por el interés que tenemos en seguir escuchando su voz. Todas las mañanas, de alguna forma, debe de ser el propósito de nosotros, seguir escuchando lo que Él tiene para nuestras vidas. El resultado de esta interacción entre Dios y nosotros es que su pueblo sea edificado, crezca para cumplir el propósito por el cual ha sido llamado. Es interesante, hermanos, que la iglesia no es el conjunto de una persona. La iglesia es el conjunto de varias personas que han sido elegidas, que han sido llamadas. Así como hemos visto o han visto la redención particular, así como Dios elige, de alguna forma, también Dios lo hace con cada uno de nosotros, para que podamos glorificarlo, podamos poner en alto su nombre y nosotros podamos ser guiados a obedecer en todo lo que el Señor nos capacita. Pero hay algo más que quiero decirle. Voy a saltar varias cosas de mis notas porque no vamos a llegar y mi interés es terminar con estos 4 puntos. El propósito de una iglesia o el propósito de una misión es poder que cada uno de nosotros que hemos sido elegidos podamos recibir a aquellos que siguen siendo elegidos. No nos olvidemos que la elección no radica en cómo nosotros o por qué recibamos a alguien, sino en lo que Dios hace en el corazón de otras personas para atraerlos a formar parte de este cuerpo. A la misma vez, tenemos que tener en cuenta que ninguno de nosotros podría cumplir con esa labor si no fuese porque el Señor nos ha elegido. Pero ahora, hermanos, esta elección, como les dije, no se basa en lo que hemos hecho, sino en el puro afecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo aplicarías esta verdad a tu vida? ¿Qué valor tiene para ti el saber que el Señor te ha elegido? No por lo que haces.
¿Cómo sabes que a pesar de que tal vez todos los días no eres lo que el Señor espera que seas? Ayuda a que tú puedas luchar para querer agradar más al Señor. Si no es por tus obras, si no es por nada que hay en ti, ¿cómo haces que eso te ayude? ¿Cómo lidia tu vida con el pecado? ¿Cómo lidia tu vida para poder estar alineado en la voluntad del Señor? Cuando yo conocí esta doctrina, hermano, para mí era un gran alivio, porque era un hombre que vivía queriendo cumplir cosas para alcanzar la salvación. Era un hombre que tenía muchas reglas estrictas en mi vida. Pero cuando me he dado de cuenta, así como Martín Lutero, cuando decía, el justo por la fe vivirá, no había algo que yo podía conseguir para poder estar bien con Dios. No había un monasticismo que podía ayudarme. El encerrarme en la iglesia prácticamente todo el día no era medio para que yo pueda llegar a la gracia con Dios. El practicar todas las cosas que de alguna forma uno considera piadosas no son herramienta para que podamos estar bien con Él. Cuando comprendemos que la elección no se basa en todas las cosas que nosotros hacemos, sino únicamente en lo que Él ha podido hacer para nosotros, hace que veamos a las demás personas como potenciales elegibles. Porque yo hago una pregunta. Si tú tuvieses la oportunidad de elegirte, ¿tú te elegirías? Si tú tuvieras la oportunidad de decirte, yo elijo, o yo elijo a Fernando, o yo me elijo a mí mismo, ¿tú te elegirías sabiendo cómo eres? ¿Lo harías? Tal vez no, hermano, porque tú temerías. Pero eso es lo que lastimosamente muchas iglesias y muchos hermanos que son arminianos dicen. Que Dios los elige porque saben que van a ser buenos y van a hacer cosas buenas. Cuando la palabra nos muestra todo lo contrario. Ahora, yo quiero que vayamos al otro punto, al tercero, que según el orden que estamos siguiendo es la depravación total. Yo hago una pregunta. ¿El hombre está enfermo o está muerto? Pero para algunos el hombre está enfermo, porque creen que pueden tomar algo de sí y aún tienen la fuerza para poder hacer algo por sí mismos. Pero lastimosamente el hombre está muerto completamente. El informe que ha venido del cielo dice, no hay oportunidad para ti. Ahora, hermano, esa maldad y ese mal no únicamente ha venido recién en nuestros días, sino que viene a consecuencia del pecado del primer Adán. Su pecado ha trascendido tanto a la humanidad que hoy hasta los niños más pequeños, por muy hermosos que se vean, están muertos en sus delitos y pecados. Yo quiero leerles lo que dicen los cánones de Dort para poder compararlo con nuestra confesión de fe. En el cánones de Dort dice en el capítulo 3, en el párrafo 1, desde el principio el hombre fue creado a imagen de Dios, adornado en su entendimiento, con conocimiento verdadero y bienaventurado en su carácter, y de otras cualidades espirituales en su voluntad y en su corazón, con la justicia de todas sus afecciones, con la pureza, y fue a causa de tales dones totalmente santo, pero apartándose de Dios por insinuaciones del demonio y de su voluntad libre, se privó de sí mismo de estos excelentes dones. Ahora nuestra confesión de fe dice en el capítulo 6, en el párrafo 1, si bien Dios creó al hombre recto y perfecto, le dio una ley justa que hubiera sido para la vida si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte de su transgresión. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en ese honor,
usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces y a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también él demandó que les había sido dado el comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, lo cual no agrada a Dios, conforme a su sabio y santo consejo, permite, habiéndose propuesto, despojarlo de su propia gloria. Hay algo, hermano, que es muy interesante dentro de esto. Nosotros no podemos ver el pecado como un bien temporal, sino que el pecado ha sido heredado. Y es interesante, cuando nuestra confesión de fe nos lleva a Génesis, nosotros debemos de ver esto. Hay leyes positivas y leyes negativas. El Señor le dice, si comes esto, morirás. Si obedeces, vivirás. Dentro de eso, hermano, dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ahora, hermano, no estoy queriendo decir que Dios tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, sino a que el hombre fue creado con una voluntad entera, con los afectos y la capacidad de oír, entender, razonar y obedecer. Pero lastimosamente el hombre, en su libre albedrío, en su posibilidad de hacer lo bueno, ha decidido hacer lo malo. Ahora, eso como consecuencia, hermano, ha hecho que ese pecado, ese mal, venga a raíz de todos los hombres. Cada niño, cada adulto, cada persona que nace, tiene ese mal dentro de sí. Es como esa afección que se hereda durante generaciones. Así el pecado ha venido a cundir la existencia del hombre. Pero lastimosamente, hermano, vamos a encontrar que hay iglesias, hay hermanos que dicen todo lo contrario. Dicen que el hombre no está tan muerto como parece, que simplemente está enfermo o está en un letargo y que él tiene la posibilidad de tomar buenas decisiones. Tiene la capacidad de poder elegir a Cristo, tiene la posibilidad de acercarse a Él. Y lo más triste es que ellos dicen, cuando el hombre quiera, donde quiera y como Él quiera. Nosotros comprendemos que eso es imposible, porque si nosotros nos paramos bajo el libro de Romanos, en el capítulo 3, como les cité anteriormente, vemos que el hombre es incapaz. Efesios también nos los dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos has elegido. Hermano, es contundente la palabra del Señor. Nos llama a formar parte de su pueblo santo, pero no sin antes habiendo hecho algo en nuestro corazón. Ahora, déjeme decirle algo. Nosotros debemos de comprender que muchas de las personas, dentro de los cuales tenemos hermanos, creen que el hombre tiene la capacidad de poder hacer el bien. Lastimosamente, hay que definir qué es hacer el bien. Y cuando hablamos de depravación total, no estamos diciendo que todos los hombres de la tierra son completa y totalmente malvados. Lo que estamos diciendo es que todos los hombres no tienen la capacidad de hacer cosas buenas que le agraden a Dios. Porque de seguro, hermanos, si salimos a la calle, y ustedes, tanto como yo, conocemos hombres que son inconversos, no aborrecen a Dios públicamente. Y tal vez tienen amor por los animales, pero no pueden hacer aquello que agrada a Dios, que es arrepentirse. Conocemos tal vez hombres que son tan malvados con su familia que pueden sentir dolor y pena, tristeza cuando ven a un animal muerto en la calle o lastimado. Y no pueden hacer cosas buenas que verdaderamente agraden a Dios. Porque el hombre superficialmente está disfrazado, vestido de una aparente piedad, que verdaderamente es simplemente una máscara, es como una cáscara que disimula lo que realmente es el hombre. Ahora, hermano, cuando las iglesias creen eso, cuando los cristianos piensan eso, lo que se hace es darle un gran valor al hombre y despreciar lo que Dios dice. Ese es el peor error que puede cometer
un hombre y el peor error que puede cometer una iglesia. Hacerle creer que el hombre no es tan malo como parece ser y que el hombre puede tener la capacidad de poder acercarse a Dios mismo. Pablo nos dice que no hay justo, ni siquiera uno. Eso nos hace ver, hermano, que no hay ni uno. Y no hay uno es never. No hay. Pero lastimosamente, muchos dicen, sí hay. Sí hay. Ahora, cuando tú preguntas a alguien, ¿cómo es que hay personas buenas? Otros dicen, ¿saben? Porque yo he nacido, y esto es, espero no hablar de alguien que tenga ese contexto. Muchos dicen, pero si mi esposo es bueno. ¿Por qué? Porque él ha nacido en una casa donde su familia era cristiana, él ha aprendido cosas buenas, él es bueno. Lastimosamente, tal vez la casa habrá sido cristiana, pero él no. No podemos dar por sentado porque se hagan cosas buenas o porque una familia pueda ser cristiana, decir que todos aquellos que forman parte de su familia son buenos porque han aprendido. No, el hombre es bueno cuando el Señor permite que suceda algo en su corazón. ¿Cómo realmente sabes que un hombre es bueno? ¿Cómo realmente sabes que un hombre es malo y está muerto en sus delitos y pecados? Por la forma en la cual vive. La forma en la cual vive revela cómo está su corazón. Porque dice, del corazón salen los malos pensamientos, las acciones, los malos deseos, las lujurias. Tú ves que un hombre que no tiene afecto por Dios va a ir en contra de todo eso. Por lo tanto, imposible que se acerque a Dios. Y cuando hablamos de la depravación que hay en el hombre, hablamos de cuán alejado está de Dios por causa de su pecado. Ahora, hermano, no hay necesidad de tener 100,000 pecados. No hay necesidad de ser el hombre más malo de la ciudad para poder estar alejado de Dios. Únicamente es necesario un pecado, el no tener a Cristo. Con eso ya es suficiente para poder estar lejos de nuestro Señor Jesucristo. A la misma vez, hermano, cuando hablamos de la depravación del hombre o de la maldad que hay en el hombre, eso nos hace ver que el único que puede cambiar eso interno en el hombre es Dios. Dios, no hay alguien más. Pero lastimosamente cuando se predica y se enseña el decisionismo, espero que sepan qué es eso, cuando se dice al hombre, quienes quieren tomar una decisión por Cristo y dicen, yo, o hacen una oración y dicen, voy a aceptar al Señor en mi corazón, como si el hombre tuviese la capacidad de poder acercarse a Dios en sus propios méritos. Hacen que Cristo sea innecesario, hacen que Dios esté al alcance de cualquier pecador que no tiene a Cristo, y eso es algo muy ilógico. Lo segundo que podemos ver, hermanos, cuando hablamos de la depravación total, es que el Señor es el único, como dije en principio, puede cambiar el afecto del hombre. Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de esta depravación total, nosotros tenemos que tener en cuenta que el hombre, a causa de esta condición, no quiere, no puede y está incapacitado de querer hacer cosas buenas, como dijimos. Y en este caso, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que pongamos en nuestra mente que muchos de los hombres que tal vez conocemos pueden hacer buenas acciones, pero eso no amerita de que en ellos haya bondad de parte de Dios. Eso se llama gracia natural. Cuando tú ves hombres malos hacer cosas buenas, es Dios mostrando su misericordia para con los otros que de alguna forma van a recibir esas misericordias de parte de Dios. De la misma forma, hermanos, ¿cómo esto puede ayudarnos en nuestra vida práctica? Nuestra confesión de fe, hermanos, nos dice que el hombre, desde que fue creado, lastimosamente ha tomado malas decisiones. Y esto, hermano, es triste. ¿Por qué? Porque nos ha alejado del Señor. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos.
Cuando hablamos de esta depravación total, tenemos que de alguna forma ajustarla y apegarla a los hijos que tenemos, aún a los más pequeños. Y eso hace que nuestro corazón se pueda motivar para compartirles la verdad del Evangelio. Porque tanto, aunque sean muy grandes los hombres y sean muy pequeños los niños, ambos tienen ese mal dentro de sí. Por lo tanto, están alejados de Dios. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia y cuando hablamos de esta depravación total o de la incapacidad del hombre de poder acercarse a Dios, lo que queremos, hermano, que de manera práctica podamos comprender es que la iglesia no puede fundamentarse bajo creencias superficiales, bajo malos análisis. El Evangelio, ¿cuántas veces debe de ser predicado en una iglesia? Muy bien, todos los días. Cristo es aquel que brilla, Cristo es aquel que de alguna forma abre los ojos, Cristo es aquel que resucita a los hombres por medio de la predicación de su palabra. Y esto es interesante, hermanos, cuando hablamos acerca del llamamiento eficaz, cuando hablamos que Dios llama, lo va a hacer de dos maneras. Vamos a ver más adelante eso. Pero es necesario que el Evangelio, una vez tras otra vez, sea expuesto en las iglesias, en los hogares. Ahora, muchos dicen, hermanos, que los reformados no creemos en los milagros. ¿Ustedes creen? Yo creo en los milagros. Porque yo veo resucitar varios hombres a raíz de la predicación del Evangelio. Muchos salen de una muerte espiritual, de un letargo, a vida eterna, a vida nueva. Cuando ves hombres tan malvados que nadie daba un peso por ellos, y ves que ellos pueden acercarse a Dios porque han escuchado el Evangelio, ¿acaso no ese es un gran milagro? De la misma forma, esta doctrina nos da la esperanza, porque de seguro ustedes como yo tenemos familiares que aparentemente no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, incluso pueden haberse alejado tanto que ya ni siquiera están en nuestro radar. Pero es Dios tan poderoso para poder llamar a estos tan malos, tan alejados de Dios, para que puedan formar parte de su pueblo, para que puedan formar parte de su iglesia. Eso, hermano, hace que las chances de los hombres crezcan. Eso hace que los hombres de alguna forma tengan la posibilidad de acercarse cada vez más a Dios por medio del Evangelio. A comparación de lo que enseñan los arminianos, de que el hombre tiene algo bueno en él. Lastimosamente creemos que no. Hay algo que es muy interesante. San Agustín dice que en un principio el hombre tenía libre albedrío. Los arminianos dicen que el hombre tiene libre albedrío y puede elegir a Dios. Y creemos y sabemos que es mentira. Pero San Agustín dice algo más interesante a eso. El hombre tenía libre albedrío, a causa del pecado pierde libre albedrío, pero a causa de Cristo vuelve a recuperar esa libertad de hacer las cosas buenas. No perfectamente, pero ya tiene la intención de querer hacer cosas que le agraden a Dios. Es únicamente a raíz de eso que el hombre puede acercarse a Dios. Ahora, es interesante, hermanos. Muchos de los arminianos dicen que el hombre puede crear fe en sí mismo. Una pregunta, yo nunca he visto levantarse a un muerto y tomar una decisión y decir, voy a ir a mi casa porque ya estoy incómodo acá. No hay un hombre que pueda tomar una buena decisión. Por lo tanto, un hombre no puede hacer nada porque está muerto en sus pecados. Un muerto no puede generar fe, un muerto no puede creer, un muerto no puede ir a ningún lugar. Por lo tanto, vemos la inconsistencia que hay en ese postulado de nuestros hermanos. Ellos creen que el hombre todavía puede hacer algo por sí mismo para acercarse a Dios. Lo que también tenemos que tener en cuenta, hermanos, cuando hablamos acerca de la depravación que hay en el hombre, es que es únicamente Dios, como
todo gira en torno a Dios, pero yo quiero que vea esta parte. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo Dios obra en aquel que está muerto en sus delitos y pecados para que venga a los pies de Cristo? Es interesante, hermanos, que nosotros vamos a ver a Cristo en la tumba, en el sepulcro de Lázaro. Y sus hermanas diciéndole, Señor, si hubieses llegado antes, no hubiese muerto, no hubiese muerto. Y él hace algo muy interesante. Él va y ora, Padre, te pido que me concedas esto, para que ellos sepan que tú estás conmigo. Y Jesús dice, Lázaro, Lázaro, levántate y sal. Es interesante que Lázaro estaba ya descompuesto, pero el poder de Dios hace que sus venas, el corazón vuelva a latir, bombee sangre, los nervios se vuelvan a regenerar. Pero ¿cómo hace para que él obedezca? Hermanos, Dios lo primero que hace en el hombre es regenerarlo para que a consecuencia de eso pueda obedecer la voz de Dios. Lo regenera, pone fe en él para que responda al llamado. De la misma forma es necesario que cada hombre que quiere venir a Cristo pueda escuchar el Evangelio. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo es el hombre que nos trata de manera clara y teológica en toda su epístola a los romanos acerca de la condición del hombre, pero también de los medios cómo el hombre puede llegar a esta salvación. En el capítulo 10, Pablo va a decir, ¿y cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo irán y creerán de aquel que nunca han oído? Dichosos son los pies de aquellos que anuncian la paz del Evangelio. Hermano, es interesante cuando Pablo dice, aquel que anuncia la paz del Evangelio, no debemos de olvidarnos que el hombre era enemigo con el Señor a causa del pecado. Pero por la pura gracia del Señor, el Evangelio pone en paz al hombre con Dios. Lo que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la depravación total es que nuestro Señor Jesucristo usa nuestras vidas para poder alcanzar esta verdad a hombres y mujeres que están o han estado en nuestra condición. Hermano, yo leyendo el libro de Levítico en mi lectura devocional, llego al capítulo 14, uno de los más largos de Levítico. Y ahí vemos muchas de las reglas para aquellos que tienen lepra. Y dice Moisés que aquel que tiene lepra o señal de lepra debe de ser examinado por el sumo sacerdote. Y si es verdaderamente lepra, debe de ser exiliado y echado para no más volver, muerto en vida. Pero es interesante, hermanos, que aquel que se encarga de examinarlo, a la misma vez puede ser aquel que puede volverlo a ver y ver si Dios ha hecho la obra en ese hombre quitándole la lepra y poder admitirlo una vez más al pueblo. Hermano, ¿acaso no es Cristo que de alguna forma nos vuelve a llamar, ve cómo estamos? ¿Acaso no es Cristo aquel que examina nuestro corazón, nuestros pensamientos y de alguna forma obra en nosotros para que aquello que iba en contra de lo que era natural para nosotros pueda ser cambiado y podamos ser aceptados una vez más? Cuando nosotros vemos el libro de Levítico, hermano, vamos a ver muchas sombras de lo que Cristo ha hecho. Y esto es muy interesante, hermanos. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, muchas veces se hace esto. Aunque estamos usando pasajes, lo que hacen muchos es, bueno, como una guerra de pasajes bíblicos. Los reformados sacan 20 pasajes, los arminianos sacan 10 pasajes, los otros sacan otros 5, y no es una guerra ni es una lucha de pasajes, sino que tenemos que tener en cuenta el panorama bíblico de todo lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de elección, cuando hablamos de pecado, vemos la obra hecha
en Adán a causa del pecado, el destierro que ha sufrido. Pero de la misma forma podemos ver el amor por el cual Dios llama a Abraham sin tener ningún mérito para ser elegido. Lo saca del lugar donde había mucho pecado, como era Ur de los Caldeos, para que pueda formarse a raíz de él un pueblo santo. Así lo mismo podemos ver en la forma en la cual Dios trata con nosotros. No solamente es un pasaje bíblico, no solamente es un verso que apunte a algo, sino es el contexto de toda la Biblia. Es el plan redentor que el Señor ha mostrado desde ya hace tiempo. Es interesante que el apóstol Pablo, en la primera carta, en el capítulo 1, él dice, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Pero a la misma vez dice Pablo en el capítulo 16 que este evangelio se ha hecho visible, se ha hecho accesible a los hombres. El evangelio, una vez más, nos muestra todas estas verdades que hoy estamos viendo. Pero cuando hablamos de la depravación del hombre, hace que veamos la necesidad de Cristo. Ahora, puede parecer muy redundante, hermanos, esto. Si mi vida no gira en torno a Cristo, si el evangelio no gira en torno a Cristo, ¿en torno a quién debe de girar? No se olviden lo primero que dije. No puede haber una teología que quiera ser sana y gire en torno al hombre. Tiene que ser una teología que gire en torno a Cristo, porque Él es el que hace todo en nosotros para poder alcanzar su salvación. Ahora, ¿qué medios usa nuestro Señor? ¿Cuál es la forma por la cual nos elige? ¿Cuál es el medio por el cual nos da vida eterna? ¿Cómo hace que nosotros pasemos de muerte a vida? ¿Cómo hace eso? Hay algo que es importante. Es el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Él busca en nosotros, de alguna forma, que podamos escuchar, oír lo que Él tiene. Ahora vamos a tomar este tema más para luego poder contestar algunas preguntas si tienen respecto a lo que hemos venido haciendo. Ahora, cuando hablamos de la gracia irresistible o el llamado eficaz, nosotros tenemos que definir eso. ¿Qué es la gracia irresistible? ¿Qué es el llamado eficaz? ¿O por qué se llama así? Lo primero que voy a hacer, como he venido haciendo, es leerles un capítulo de los cánones de Dort, de ese tratado reformado junto a nuestra confesión de fe. ¿Por qué hago esto, hermanos? Porque tenemos que ver que nuestra teología no es algo novedoso, no es algo que unos hombres en el siglo XVI se han animado a hacer, sino que se fundamentan por una tradición, por una historia. De la misma forma, los credos afirman muchas cosas de lo que nuestra confesión de fe dice. Nuestra confesión de fe no solo es histórica reformada, sino que es ortodoxa. Eso quiere decir que se alinea a los primeros credos que han tenido nuestros padres dentro de la iglesia. Eso es muy importante saberlo. Y por eso es que cotejo este canon de Dort con nuestra confesión de fe. Usted tiene que saber eso. Dice así en el capítulo 3 de los cánones de Dort, en el punto 10, pero que otros, siendo llamados al ministerio del evangelio, acudan y se conviertan, no se tiene que atribuir al hombre, como si él, por su voluntad libre, se distinguiese a sí mismo de los otros, que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente, lo cual sienta la vanidosa herejía de Pelagio, sino que se debe atribuir a Dios, quien al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llama a estos mismos en el tiempo de los que les dota fe para que puedan venir y convertirse a Él y ser salvados por el poder de las tinieblas, o salvados de las tinieblas y ser trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué dice nuestra confesión de fe? Capítulo 10, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida eterna tienen a bien
su tiempo señalado y aceptado, ser llamados eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándoles del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van de total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la obra que el Señor hace, de esta gracia irresistible, de este llamado eficaz, tenemos que hacer dos distinciones. Uno es el llamado interno y otro es el llamado externo. Ahora, ¿cuál es el llamado externo? ¿Cómo el Señor hace el llamado a estas personas? Es interesante que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. El escritor a los Hebreos dice, Dios, habiendo revelado en los tiempos antiguos a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, mis palabras son espíritu. El apóstol Pablo le encarga a Timoteo, ocúpate en usar bien la palabra de verdad. Ten cuidado de ti y de la doctrina, porque ésta te puede salvar a ti como a aquellos que te escuchan. La palabra del Señor es el medio eficaz para poder llamar a todos los hombres. Pero dentro de ese llamado, como les dije, hay estas dos distinciones. El llamado externo y el llamado interno. Todos los cristianos estamos llamados a pregonar el evangelio por donde pudiéramos y usar todas las oportunidades que el Señor nos dé para cumplir con esa labor. Pero hay algo, hermano, que es muy interesante. Es el evangelio, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No son chistes, no son cuentos, no son anécdotas, no es tu testimonio, no es aquella historia que tu abuelo te contó, sino es la mejor y gran historia, la redención de Cristo, aquello que Él ha hecho por nosotros. Eso hace que tengamos en primer lugar lo que Cristo ha hecho como única herramienta para poder llamar a las personas al arrepentimiento y para que ellas puedan obedecer. Pero hay algo que es muy interesante, hermanos. Como pastor de una iglesia, yo me voy a ver limitado a cumplir algunas cosas. Yo puedo hacer la mejor exégesis, puedo estudiarme muy bien el libro que voy a predicar, puedo tener los mejores comentarios, puedo tener las mejores herramientas. Pero ¿sabe qué? Mi sermón los días domingos puede llegar únicamente a los oídos de los hombres. Únicamente ahí. Para eso, hermano, se necesita la ayuda y la intervención del Espíritu Santo. A eso llamamos el llamado interno. Cuando mi sermón llega al oído de una persona, el Espíritu Santo se encarga de bajarlo al oído, del oído al corazón, para que esa persona pueda obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Simplemente es por un razonamiento o es una comprensión de cuántas verdades? No, dice que la palabra va a obrar en el hombre, va a cambiar sus afectos. La palabra va a hacer que el hombre que iba a espaldas de Dios, que iba de manera contraria, por medio de la palabra, su corazón de piedra pueda ser convertido en uno de carne, uno que bombee sentimiento o sangre y tenga afectos ahora por Dios. Eso hace, hermanos, que pongamos vital importancia todos los días del Señor, cada vez que conversemos, que sea la palabra la que quiera cambiar, la que quiera ayudar, la que quiera fortalecer, la que quiera redarguir a aquella persona que está delante de nosotros. No hay otra forma alguna. Ahora, hermano, eso una vez más, a mí como pastor y a ustedes como creyentes, nos da una garantía de tranquilidad. Porque yo no tengo que ser convincente para traerle a usted
a los pies de Cristo. Yo no tengo que manipular sus sentimientos. Yo no tengo que hacer nada que no esté en la Biblia para que usted pueda querer venir a Cristo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Hay una gran vasta multitud de personas que se arriman a escuchar mensajes de prosperidad, de sanidad y cosas así, que dan profesión de fe por un tiempo. Pero dice la palabra que cuando viene la prueba, la aflicción, se apartan. ¿Y usted por qué cree que sucede eso? Porque verdaderamente la palabra no ha sido la semilla correcta que ha llegado a su corazón. Puede ser palabra de motivación, de promesas vacías, y no lo que realmente el hombre necesita. Cuando hablamos del llamado interno, nosotros descansamos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hablábamos en la mesa. Las puertas del Hades no han de prevalecer sobre mi iglesia. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas que tú me diste, ninguna de ellas he perdido, excepto el hijo de perdición. Tú me las diste y yo las he de cuidar. Nadie las va a arrebatar de mi mano y de tu mano. Sí. Volvemos al... Bueno. Voy a recalcular. Recalculando. Bueno, es interesante, hermanos, que cuando vemos esta doctrina de la gracia irresistible, los arminianos dicen que el hombre puede resistir. Ahora, ¿en qué se basan ellos para decir esto? Lastimosamente, hay algunos pasajes. Ahora, no digo que los pasajes den lástima, sino que la mala interpretación de los pasajes. Cuando vemos el libro de los Hechos y a los apóstoles diciéndole, ustedes se han resistido al Señor, que ha venido a predicarles, a hablarles, ustedes siempre resistiéndose a Dios, ellos dicen, ¿para qué está? El pasaje dice que se resisten. Lastimosamente no está hablando de esa resistencia que podemos entender, sino de la negación a no querer escuchar, que es muy distinto. Entonces hay una gran diferencia entre eso. Así que lo que tenemos que ver, hermanos, cuando hablamos del llamado eficaz, es que como hombres, como mujeres, como creyentes, debemos de descansar en lo que el Señor va a venir haciendo. Esto, hermano, una vez más, nos debe de llevar a mirar para qué el Señor los ha llamado. ¿Para qué ha llamado hombres y mujeres de distintos lugares de esta provincia? Para que estén reunidos aquí. ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cuál es el fin de ese llamado? Yo creo que la respuesta es obvia. Poder hacer su voluntad. Entonces, hermanos, yo creo que mediten eso antes de poder terminar, para luego poder seguir hablando de esto. Así que oramos al Señor, tomamos unos minutos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir. Señor, sé que hay mucho por decir y mucho por enseñar, pero también te ruego, Señor, porque a pesar de las dificultades has permitido que yo pueda llegar para compartir con tus hijos. Te pido ahora, Padre, que tú nos ayudes a seguir teniendo un buen tiempo y todo lo que he dicho, Padre, pueda siempre quedar en sus corazones, tanto en el mío, porque necesitamos de ti. Todo esto ruego y pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Bien.